Buenas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Andrea Pineda y en esta oportunidad estaremos hablando acerca de lógica secuencial, enmarcada en la cátedra de circuitos digitales. Además de la lógica secuencial, estaremos tocando el punto acerca de algunos elementos que van o que participan en el diseño de los circuitos secuenciales. Para iniciar con el tema de circuitos secuenciales, es necesario recordar o retomar lo que ya hemos estudiado hasta ahora, que son los circuitos combinacionales. Los circuitos combinacionales, como ya sabemos, son aquellos en los que la salida depende solamente de la entrada que se esté o que se ingresó en ese determinado momento. No depende de entradas anteriores a ejecuciones que se hayan hecho. Es por esto que decimos que los circuitos combinacionales no poseen memoria. Si yo hago una entrada, voy a tener una salida esperada de acuerdo a los componentes que conforman el circuito combinacional. Consecuentemente están los circuitos secuenciales. En ellos sí podemos decir que existen elementos de memoria, pues la salida que se obtiene no depende solamente de la entrada que yo esté aplicando en ese instante, sino que depende de entradas que hayan generado una salida, y esa salida se guardó en ese circuito y va a generar nuevos valores que junto con los que le estoy metiendo en ese momento va a arrojar un resultado. Pues bien, este es el diagrama general, circuito o sistema secuencial. Está compuesto de las compuertas lógicas combinatorias, que son las que conocemos y estudiamos hasta ahora, y elementos de memoria. ¿Cuál es el funcionamiento entonces de los circuitos secuenciales? Van a haber entradas externas que entran en esas compuertas, que generarán salidas. Algunas de ellas van a activar los elementos de memoria para guardar estos datos, que luego van a servir como entradas a estas compuertas lógicas combinatorias y finalmente van a producir una salida. Esa salida va a ser el resultado final para el que fue implementado ese circuito. Dentro de los componentes que se usan para el diseño e implementación de estos circuitos secuenciales, encontramos lo que son los flip-flop, registros, unidades de memoria y contador. Nosotros trabajaremos con flip-flop y contadores. Bueno, para comenzar, los flip-flops también se pueden conocer como latch o multivibrador biestable. Este debería ser su nombre técnico en español, pero debido a que es muy largo, es engorroso su uso y simplemente se conoce como flip-flop. Pues bien, un flip-flop es un dispositivo biestable. Es decir, que puede tomar dos estados. Estos estados se puede decir que almacena entonces un bit. ¿Cómo es su funcionamiento? El flip-flop puede permanecer en uno de estos dos posibles estados por un tiempo indefinido, mientras no haya perturbación que lo haga alternar el estado donde se encuentra. Se usa para el almacenamiento y transferencia de datos digitales. Y tiene una característica fundamental de que posee n entradas, pero siempre va a tener dos salidas. Los tipos de flip-flop van a depender de la forma en cómo cambia de estado. Existe esto debido a que la forma como cambia de un estado a otro depende de la entrada. Y dependiendo de esta entrada, entonces es que sale la clasificación de los flip-flop. Hablamos de flip-flop asíncronos cuando el cambio de este estado depende solamente de entradas de control, como por ejemplo el flip-flop RS. Y son síncronos cuando, además de depender de esa entrada de control, dependen de sincronismo o de reloj.
Pues bien, estas entradas de sincronismo pueden ser de dos tipos. Puede ser por nivel, pudiendo ser alto o bajo, o puede también ser por flanco, pudiendo ser flanco de subida o flanco de bajada. Podemos decir que el corazón de una memoria son los flip-flops. Y pues estos no son más que como un arreglo de compuertas, que si lo usamos de manera sencilla, estas compuertas como hasta ahora lo hemos usado, no guardaríamos nada, como ya sabemos. Pero arreglándola de tal disposición podemos guardar datos dentro de ella. Para la representación general de un flip-flop, lo tenemos de esta manera como se presenta en el esquema, que fue lo que ya mencioné anteriormente. Puede tener una cantidad n de entradas, pero siempre va a tener dos salidas. ¿Cuáles son estas salidas? Va a tener una salida Q o salida normal, que es lo que espera, el resultado esperado de ese flip-flop, y la salida invertida, que no es más que el dato contrario a este valor. Cuando hablamos del estado de un flip-flop, estamos hablando en realidad del valor de Q. Si yo digo que un flip-flop está en estado alto, es porque Q es igual a 1. Y si digo que un flip-flop está en estado bajo, es porque Q es igual a 0. Cabe destacar que siempre el valor de Q negado o Q invertido va a ser el valor contrario a esa salida normal. Pues dentro de la clasificación de los flip-flops nos encontramos con 4 tipos. El primero es el tipo SR o set reset. Este tipo de flip-flop tiene dos entradas, una entrada S y una entrada R. Cuando entra una entrada alta en el lado del set, pues se activa y se mantiene en ese estado hasta que entra una entrada baja por la entrada del reset. Existe una desventaja en este tipo de flip-flop, y es que cuando S y R son iguales y los dos son 0, entonces el resultado que se obtiene es un estado ambiguo, un estado que no define un resultado. El siguiente tipo es el tipo JK y también es un flip-flop de dos entradas, que comúnmente se conocen como J y K. Se puede decir que es el más versátil de los flip-flops, ya que se puede configurar como un tipo set reset. ¿Cuál es su funcionamiento? Pues bien, cuando J y K son distintos, entonces la salida Q va a tomar el valor de J en la siguiente flanco de subida. Cuando J y K son iguales y ambos son 0, entonces no hay cambio. Cuando J y K son iguales y ambos son 1, entonces quiere decir que en la próxima salida va a cambiar. La ventaja de este tipo JK es que no produce salidas ambiguas. El tipo D es un flip-flop básico de datos y su nombre de tipo D viene de eso, pues la única entrada que tiene es una entrada D que viene de datos. Este flip-flop posee una construcción más simple que la versión JK. Finalmente está el flip-flop tipo T o tipo toggle, y pues se considera que es un dispositivo de memoria dentro de los circuitos secuenciales. El siguiente elemento que tocaremos dentro del ámbito secuencial son los contadores. Pues los contadores los podemos definir como circuitos secuenciales cuya pieza fundamental son los flip-flops de los que hablamos anteriormente, juntos con compuertas lógicas. El número tanto de flip-flop como de compuertas que vayamos a utilizar va a depender claramente de lo que deseamos hacer, o sea, el motivo por el cual estamos haciendo ese circuito. Los contadores almacenan y cuentan los impulsos recibidos en las entradas destinadas para tal fin. Los cómputos de los contadores generalmente se realizan en código binario, pudiendo ser en binario natural o en BCD. Pues existen distintos tipos de clasificaciones dentro de los contadores dependiendo de características distintas.
Acá nos basamos en una clasificación general de los contadores, o sea, la más general, y los dividen en dos grandes grupos, como lo son los asíncronos o contador serie, o los síncronos o contador paralelo. En los asíncronos o contador serie, los flip-flops están conectados de tal manera que la entrada, el pulso de entrada, pasa el pulso de entrada llega al bit menos significativo. Lo hace que su estado cambie y al salir de este entre en el siguiente. Cambia su estado, cuando sale va cambiando así en serie hasta el bit más significativo, lo cual hace que emplee mucho más tiempo, pues tiene que ir cambiando de estado uno por uno. A su vez, los contadores síncronos o contador paralelo, el clock emite un pulso y hace que todos los flip-flops cambien de manera simultánea sus estados. Por lo tanto, es más eficaz. O sea, lo genera si hablamos de circuitos con características similares, podemos decir que un contador síncrono lo realiza en menos tiempo que un contador asíncrono. Claro, el uso de cada uno va a depender de las características del sistema con el que estemos trabajando en un determinado momento. En cuanto a las aplicaciones de estos dos tipos de componentes que trabajamos, para los flip-flops generalmente se usa en la construcción, bien sea de contadores binarios o de sumadores binarios. Y en la aplicación de los contadores se usa generalmente en la construcción de circuitos para contar cosas. Por ejemplo, un recipiente que se quieran contar los elementos que ingresan en él. O si tenemos un número n determinado de elementos que deben entrar a un lugar, pues él va emitiendo o va recibiendo un pulso cada vez que se cuente uno y se detiene cuando esos n han entrado. También en medidas de tiempo, ejemplo como cronómetros, temporizador, reloj digital, y en la medida en el registro y control de la velocidad de un motor. Pues podemos decir que finalmente que la relación entre estos dos tipos de elementos que tocamos dentro de la lógica secuencial es que para el desarrollo de los contadores es necesaria los flip-flops. Pues como dijimos en su definición, un contador es un circuito cuyo principal componente es un flip-flop. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de gran ayuda.